misioneritos, les saludan Jesús, María y San José. Les doy las gracias por estar aquí. Me siento muy honrado de tener con nosotros a un gran invitado. Su nombre es Tadeo Pun. Gracias, Tadeo, por acompañarnos. Estamos muy contentos. Yo también estoy muy contento. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de un tema muy bonito, pero vamos a iniciar con una oración para que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa que te llama. Señor Jesús, te pedimos que en este momento nos infundas la luz del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en cada uno de estos niños para que puedan ver el amor de nuestros santos mártires que te tuvieron. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tadeo, los misioneritos queremos saber, ¿la Iglesia Católica a quién nombra mártir? Bien, la Iglesia Católica tiene un lugar muy especial para los mártires. Los mártires son aquellas personas que son capaces de dar la vida por Cristo, sin miedo, entregándole todo para que sea para gloria de Él. La Iglesia, incluso el cielo tiene un lugar especial para nuestros santos mártires. Los mártires tienen un paso especial para que cuando entregan la vida por Cristo, inmediatamente entran al cielo. ¿Cómo ves, Jesús? ¡Wow! Está muy interesante, pero eso me pareció muy sorprendente, porque por lo general los humanos tenemos que pasar por el purgatorio. Así es. Pero cuando tú entregas con amor a Cristo tu vida, y hay veces que tienes que entregarlo con dolor, con entrega, y llega el momento de morir. Cuando mueres, naces en el cielo. Y es directo, como dices tú, no tienen que pasar por el purgatorio porque la sangre que tú le ofreces a Cristo purifica tu alma y eres bienvenido en el cielo. Jesús te recibe en ese momento. ¿Cuáles son los mártires que defienden la fe en México? Ok. Los mártires, bueno, los mártires mexicanos son varios. Hay 35 beatos y 25 santos. Son muchísimos. Y bueno, pues esto es un semillero de santos que nos ha ayudado mucho a México para poder soportar todo lo que estamos viviendo ahorita. Porque gracias a la valentía de estos mártires, todavía podemos tener a nuestra iglesia, que podemos ir a misa, podemos ir con familia y que nadie nos prohíba poder vivir la Eucaristía y de creer y poder rezar, porque hubo un tiempo en donde no se podía hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso mismo, los mártires tienen historias cada una distinta. Pueden ser niños, pueden ser adultos, mujeres y hombres, pueden ser sacerdotes o pueden ser laicos como tú y yo. Entonces, llega un momento en donde vemos todo este ejemplo, pero, y ahorita estamos viendo esta imagen de los mártires con Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, pero te quiero decir algo, hay muchos mártires que no los han reconocido, no es que no los conozcan, sino que hay un proceso especial
para reconocerlos en la iglesia. Pero aunque no los conozcas, al momento de entregar la vida por Cristo, en ese momento Cristo sí los reconoce. Wow, gracias, Tadeo. Que Dios te bendiga. ¿En qué año y por qué el pueblo mexicano se levantó en armas? Sí, cielo. En sí, el pueblo mexicano sale en armas en 1926, pero la historia de los cristeros tiene una historia más profunda porque el odio de parte de muchos gobiernos que hubo en México fueron los causantes de que se gestara esa defensa, porque los cristeros son defensa, ya que hubo un momento, un 14 de noviembre de 1921, que fue atacada la Basílica de Guadalupe con una bomba. Sí, le pusieron una bomba y quisieron destruir a la Virgen de Guadalupe. Esto hubo una reacción importante de parte de todo el pueblo católico. Ahora vemos niños que nos falta mucho más compromiso como pueblo y por eso mismo muchas veces caemos en la tibieza, en que no les duele todo lo que está sucediendo. Entonces, en este caso, en 1921, pues cuando vieron que quisieron destruir a la Virgen de Guadalupe, pues el pueblo católico reaccionó. Después, en 1926, pues empezaron a levantar más fuerte la voz porque el gobierno empezó a querer limitar la fe de los mexicanos. Muchas gracias. Se me hace muy interesante todo eso. Y muchas gracias porque todo eso nos da nos da a entender más lo de por qué se celebra este domingo la fiesta de Cristo Rey. Ujú. Sí, así es. Mi segunda pregunta es, los misioneritos queremos saber, ¿por qué se le llamó Guerra de los Cristeros? Ok, porque acuérdate bien que todos los cristianos católicos, o sea, seguimos a Cristo y hay veces que, pues cuando sucedió esta guerra en 1926, que le inició este señor que tenemos aquí en la foto, que era Plutarco Elías Calles, él estaba declarándole la guerra a Cristo, a su iglesia. Entonces, en ese momento, el pueblo mexicano, principalmente en Occidente, empezaron a unirse para hacer una guerra contra el gobierno y por eso mismo le llamaron los cristeros. Desgraciadamente, cielo, muchas veces esta guerra ha sido querido borrarse porque les incomoda el gobierno y no quieren que la gente sepa que quisieron destruir nuestra fe, nuestra iglesia. Entonces, por eso mismo ellos se declararon, somos de Cristo, y por eso le llamamos que es un movimiento cristero. Muchas gracias. Se me hace muy interesante y que como todos los cristianos y pues todos los católicos se reunieron para pelear por Cristo contra el gobierno. Así es. Sigue Jesús María. Mi segunda pregunta es, ¿cuál era el grito de batalla que tenían? ¿Y qué representaba su estandarte? Ok, el grito de batalla. Bueno, el grito de batalla lo vas a oír fuertemente en todos los mártires. En casi todos los mártires, el grito era ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Sí, y bueno, el estandarte bueno, pues ese es el escudo de nosotros los mexicanos, es la Virgen de Guadalupe. Sí, y cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, todos nos unimos. Así lo vimos en el movimiento de independencia aquí en México,
que el padre Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe como una bandera, porque antes no había bandera, pero en el caso de lo que viene siendo los cristeros, la mujer que ejecutaba toda la fuerza era María, ¿sí? Ella es la jefa y comandante del ejército de Cristo. Entonces, por eso mismo, bueno, pues ellos optaron por tener la imagen de Nuestra Señora y obviamente que la imagen de Cristo Rey, aquí como estamos viendo a un gran santo, Joselito Sánchez del Río. ¡Wow! Solo que también pienso acerca de lo que has estado contándonos, es que qué monstruos los que quisieron declararle la guerra a Dios. Primero, Dios es Dios, nadie le puede ganar. Claro. Así es, como no sé si conoces al jefe de las milicias celestiales, que es San Miguel. Y dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, por eso mismo, cuando el ser humano cae en la soberbia, que quiere ser más que Dios, ahí comete el grave error porque no puede ser como Dios. Nosotros somos pequeños regalos de Dios que Él nos preparó, nos dio la vida, ¿verdad? Entonces no podemos estar contra Dios, sino al contrario, defender las cosas de Dios es importante y eso es lo que vimos con los cristeros. Ellos defendían la Eucaristía, defendían la libertad de culto, defendían a la Virgen María. Entonces por eso mismo es un movimiento que nos marcó tanto y nos sigue marcando. A ustedes que están apenas conociendo un poquito este movimiento de la guerra cristera, les ayuda a decir, no, pues no me tengo que apenar en defender nuestra fe, porque muchas veces en la vida vamos a escuchar amigos, maestros, que nos van a decir cosas en contra de Dios, y ustedes tienen que mantenerse firmes como soldados, ¿sí? Y pedirle a Dios que siempre les dé la sabiduría para contestar, ¿sí? Así es, Jesús. Y muchas gracias por... Otra pregunta. ¿Quién fue José Sánchez del Río? José Sánchez del Río es un niño que es ejemplo de ustedes. Él empezó como beato y luego fue santo, y esto es muy importante. José Sánchez del Río, él era del estado de Michoacán, ¿sí? Y él, bueno, pues era un niño que vivió algo de tiempo en la ciudad donde yo vivo, en Guadalajara. Aquí aprendió muchas cosas, él estudió aquí en Guadalajara, pero después regresó a lo que viene siendo Zaguayo, en Michoacán, y empezó a ver y escuchar cosas sobre los cristeros, hasta que llegó un momento en donde los cristeros llegaron a su pueblo y le tocó ver cómo mataban y maltrataban al señor cura, que era un señor grande, un sacerdote ya de edad, y fue algo muy impactante para él. A él no se le hacía justo lo que sucedía en todo lo que estaba pasando contra los sacerdotes, contra la iglesia. Y por eso mismo Joselito Sánchez del Río, él tenía unas ganas fuertísimas de seguir a Cristo, pero en ese momento Joselito no quiso, pues mejor dicho, los papás de Joselito le decían que no, que estaba muy chico, que no podía. Entonces, estaba dentro de su corazón defender a Cristo, pero estaba muy chiquito, entonces no funcionaba. Antes, en su momento, bueno, pues había algunos niños que se utilizaban como mensajeros entre los mismos ejércitos cristeros, e incluso las niñas o las mujeres ayudaban también a llevar provisiones, o sea, comida, o hay veces que hasta armas dentro de sus bolsas para poder
ayudar a los cristeros, porque los cristeros no tenían el apoyo como los que tienen los militares, que estaban al mando de este señor que era el presidente Calles. Entonces, Joselito empezó a ver eso, él quería y soñaba entrar al movimiento cristero, y pues el presidente municipal era su tío, y en ese momento, pues, le decía que tenía que respetar la fe y tenía que ser, pero llega un momento en donde empiezan a suceder más cosas y le insiste a su mamá que él quiere entrar al movimiento. La mamá le dice, pues yo te doy la bendición, ve, apóyalos, y llegó con el general Gorostieta, y en ese momento el general Gorostieta dice, no, tú estás muy chico, tú no puedes estar con nosotros, aquí suceden muchas cosas, mueren muchas personas, y tú estás muy chico y no puedes morir tan joven. Dice, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Fue tanta la insistencia de Joselito que dijo el general Gorostieta sí. Y, pues a él le tocó varias veces cargar la bandera de la Virgen de Guadalupe junto con el ejército de los cristeros. Él poco a poco fue conociendo más. Pero llega un momento en donde Joselito está en medio de una batalla, fíjense, está en medio de una batalla, y pues al general Gorostieta le dan al caballo. Entonces, en ese momento, el general, bueno, estaba en el piso, Joselito llega con su caballo y le dice, tome mi caballo. Y el general dice, no, tú sálvate. No, es que si a usted lo detienen, se detiene todo el movimiento. Yo nomás soy una parte. Entonces tuvo que cambiar el caballo de Joselito, y Joselito lo detuvieron. Entonces, el presidente municipal se dio cuenta que era su padrino y su tío, y en ese momento le dijo, reniega que no eres cristero, que estás en contra, niega de Cristo, y yo te saco. Y dice, no, ¿cómo crees? No, es que tienes que hacerle caso al gobierno. Si haces caso al gobierno, te dan el perdón para que ya salgas libre. Dice, no, yo no voy a pedir perdón, porque yo defiendo a Cristo y estoy con Cristo. Entonces, imagínense qué fuerza y qué amor le tenía a Cristo y a nuestra madre, que lo encierran en un calabozo, pero dentro de la parroquia donde él iba a misa. La parroquia era una iglesia que la habían convertido en potrero. Ahí ponían a los caballos, y de repente tuvo una valentía, porque fue una valentía. Cuando vean a Joselito Sánchez del Río, siempre van a ver 2 gallos junto con él. Y esos 2 gallos representan un momento que él hizo lo siguiente. Vio en el altar que traían los gallos de pelea de los militares puestos en el altar. Y mientras tanto, los militares estaban ahí haciendo bulla y jugando entre ellos. Y Joselito se escapó y se fue al altar y agarró los gallos y los descolló. Y eran gallos muy, muy preciados para los militares. No, pues se enojaron tanto, y él con mucho coraje dijo, es que este es el altar del Señor y no debe de haber nada aquí, ni caballos ni nada. Y le decían, tú cállate. Y lo agarraron, lo golpearon y lo metieron nuevamente al calabozo. Entonces, en ese momento, bueno, pues Joselito era un niño que comulgaba diario, ¿sí? Y tenía a Jesús en el corazón.
Y esto fue algo muy importante. Entonces, él pedía que todos los días les permitiera comulgar. Y siempre su tía, llegaba y le llevaba comida, pero dentro de la comida estaba Jesús Eucaristía. Y todos los días consumía la Eucaristía. El tío le decía, reniega de Cristo y te libero, porque no puedo hacer otra cosa. Y dice, no, yo no voy a renegar de Cristo. Yo amo a Cristo, yo amo a la Virgen de Guadalupe, yo amo a mi iglesia y yo no los voy a traicionar. Bueno, pues así poco a poco tuvieron que sentenciarlo. Y cuando lo sentenciaron, antes de que muriera, Joselito le manda 3 cartas a su mamá. Y en esas cartas le dice, mamá, yo estoy convencido y muero por Cristo, porque lo amo y porque creo que me va a recibir en el cielo. No llores por mi mamá, yo voy a estar muy bien en el cielo. Esas cartas están ahí, están escritas ahí. Yo estuve allá en Zaguayo, Michoacán, y me tocó ver esas cartas tan impresionantes. Y bueno, pues, llega un momento en donde le dictan formal, martirio y muerte, y le hacen algo bien difícil, ¿sí? Le cortan la planta de sus pies, ¿sí? Y tiene que caminar mucho para llegar a donde lo iban a asesinar. Ya no podía él caminar. Imagínense tanta sangre que sonó, pero dice, si Cristo hizo esto por mí, ¿por qué yo no lo voy a hacer por él? Entonces, cuando estaban torturándolo, cuando decía reniega de la fe, él empezaba a gritar, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y más fuerte le pegaban y más fuerte gritaba él. Él no se cansó de decir esas palabras, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Entonces llegan al panteón en donde Joselito le dan, no, ya estaba mal, pero no dejaba de decir, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, hasta que se molestaron y le dieron un balazo en la cabeza, cae en la fosa, pero sorprendentemente donde cae en la fosa, empieza a salir agua, y esa agua dicen que tiene muchas propiedades de sanación. Y por eso Joselito Sánchez de Río es el patrono de los niños y de los jóvenes, porque su valentía le permitió entrar al cielo. Y te quiero decir algo, no creas que fue fácil para Joselito entrar a ser reconocido por la iglesia, porque para poder ser santo y ¿cómo se llama? Y mártir, no podían entrar a las armas, y Joselito sí, pero el obispo de la diócesis de Michoacán, pues le llegaban cada vez más y más milagros de Joselito. Entonces él preguntó en la Santa Sede, ¿por qué no puede ser canonizado si está haciendo miles de milagros? Y sí, fueron muchísimos milagros los que hizo Joselito Sánchez de Río. Y por eso mismo les recomiendo, pequeños niños, conózcanlo, pídanle mucho, que les va a ayudar mucho en este tiempo tan difícil que les está tocando vivir. Wow, él amaba mucho a Mamita María y Jesús. Sí, así es. Él amó mucho a la Virgen de Guadalupe y a Jesús. Y por eso mismo, bueno, pues ese ejemplo de amor, de entrega, es un regalo gigantesco para todos nuestros jóvenes y nuestros niños. Gracias. De nada, hermosa. Mi pregunta es, ¿qué ejemplo de José Sánchez del Río podemos aplicar a nuestro tiempo actual como niños? Ok, no, muy buena pregunta. El tiempo actual para ustedes es mantener su fe. Nunca hay que
apenarnos de lo que creemos, sino al contrario, decir, soy católico y amo a Jesús y a María. Perdón. Entonces, por eso mismo, hoy los niños tenemos que mantener el amor en Cristo y en la Virgen María, que sean eucarísticos y, como dicen ustedes, orar, tener el Santo Rosario para que luchemos contra todo esto que está sucediendo. Ustedes saben bien que Nuestra Señora nos dice, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y el corazón de María es el triunfo de Jesús en nosotros. Entonces hay que invitar y es el ejemplo que nos dan los mártires en este tiempo. Y por eso mismo, queridos niños, siempre pidan la fuerza de Dios, la sabiduría, y con la fuerza del ejemplo de nuestros hermanos, los mártires, vamos a lograr esto. El cardenal de Guadalajara una vez me dijo, la sangre de los mártires es germen de vida en nuestra iglesia, y así es. Gracias a eso, nuestra iglesia se mantiene viva por el ejemplo, el amor a Cristo, y así lo tenemos que hacer con Joselito Sánchez de Río. Te lo pongo como ejemplo, Dani. Muchas gracias. Así ahora nosotros los niños y los jóvenes sabemos qué ejemplo seguir y qué hacer en estos tiempos muy, muy difíciles, mantener nuestra fe. Así es. Mi última pregunta es, ¿qué nos puede decir del monumento que se levantó en el estado de Guanajuato a Cristo Rey? Bueno, el monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete es un homenaje a Cristo Rey. El único país donde salió ese grito de Viva Cristo Rey fue en México, y fue gracias a los cristeros. Entonces se decidió construir este monumento hermosísimo que se encuentra en el centro de México, ¿sí? Es el centro geográfico de México, es hermosísimo porque no es tan solo la escultura que ves ahí, lo más hermoso es lo que está dentro del templo, que es a Jesús Eucaristía, ¿sí? En ese momento, bueno, para construir este monumento hubo enemigos, ¿sí? Y los enemigos bombardearon y destruyeron varias veces los monumentos que había ahí, hasta que afortunadamente ya tenemos este monumento que es hermosísimo, es el monumento votivo a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Y si tienen oportunidad de venir algún día aquí a México, van a dejarse sorprender porque está sobre un cerro altísimo, y pues normalmente hay muchísimos peregrinos que van a visitarlo y surgen muchísimos milagros, porque el que da los milagros, ¿quién es? Es Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, México no podía negarle este regalo de tener a Jesús en el centro de su corazón. Y así lo tenemos. Dentro de la iglesia hay una corona de espinas en la parte de abajo, pero aquí a los pies de Cristo Rey vamos a ver a dos angelitos. Uno que le da la corona de la pasión y la otra le da la corona de rey. Entonces, cuando vemos esto, tiene mucho significado. Tú eres mi rey, tú diste la vida por mí y yo doy mi corazón para ti. Entonces, por eso mismo, el monumento de Cristo Rey es un homenaje a Cristo Rey y se proclama Rey del universo. Se declara, por ejemplo, vamos a recordar el cierre de todo nuestro calendario litúrgico este domingo. Y ya termina este calendario litúrgico gracias a la fiesta de Cristo Rey, que esa proclamación se dio aquí en México y que en su momento el Papa dijo, me agrada, y en ese momento termina el calendario litúrgico y empieza el tiempo que todos los niños esperan. Y el tiempo es el tiempo de la Navidad, ¿verdad?
el tiempo del Adviento, de la espera. Estamos esperando a Jesús nuevamente, que vuelva a nacer en nuestro corazón. Entonces, por eso mismo, el monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete es un regalo del pueblo de México para Cristo, y que Él sea el Rey de esta nación y de todas las naciones, porque yo sé que hay muchísimos niños que están viéndonos y que a lo mejor no van a tener oportunidad de conocer este monumento, pero sí tienen la oportunidad de decir: viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Así es, cielo. Ujú. Bueno, muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Es muy fascinante aprender de la historia de la Guerra de los Cristeros. También es increíble saber cómo habían personas y hasta niños y jóvenes como José Sánchez del Río que tenían la valentía a pelear por Jesús y que no tenían miedo de dar su vida por Jesucristo. Ahora entendemos más por qué celebramos la fiesta de los Cristeros Cristo Rey. de Cristo Rey es este domingo. Así es. Así es, y recomendación, niños, si quieren conocer un poquito más la historia de los cristeros, ahí tienen una película que pueden verla. Es intensa, pero vale la pena porque nos damos cuenta de lo que pudieron hacer nuestros héroes por defender la fe. Y así tenemos que hacerle nosotros también, defender nuestra fe. No les digo que tomen armas, sino que simplemente tomen ahora sí, la espada del Espíritu, que nos resguarde con el escudo, y que luchemos en el nombre de Cristo Rey y de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y aquí la tenemos preciosa, Nuestra Señora, que ya siempre les recomiendo, niños, cuando tengan muchas preocupaciones, cuando los exámenes no están funcionando, cuando nuestros papás se pelean, pídele a Mamita María: cúbrenos con tu manto para que nos libre de todos tus ataques del enemigo. Que las estrellas de Nuestra Señora sean nuestra guía para encontrarnos con Jesús que está en su vientre. Sí, tienes razón, y es importante saber no tener vergüenza de hablar de lo que creemos, porque como tú estabas diciendo, que hay a lo mejor maestras o maestros en la escuela y nuestros amigos que a lo mejor ni creen en Cristo y no les parece que nosotros seamos cristianos, y nosotros no tenemos que tener miedo de pelear por lo que creemos, especialmente por Cristo, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces nosotros no debemos de tener vergüenza de creer en Cristo. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Felicidades. Muchas gracias. Y la única arma que debemos agarrar es el rosario. Así es, Jesús. Es el arma poderosa de Nuestra Señora. Cada vez que rezas el Santo Rosario es como un bombardero contra el enemigo, ¿verdad? Y así lo destruiremos, y así va a terminar ese enemigo, a pesar de lo que estamos viviendo, Jesús. Entender que la fuerza de Dios es más poderosa que todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Por eso, niños, nuestra Madre y nuestro Señor nos dicen: no tengan miedo. Nosotros estamos con ustedes y estamos luchando con ustedes. Les recuerdo que la oración de los niños es la oración más preciada para Jesús. Entonces, por favor, no dejen de rezar por nuestro mundo. Tadeo, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, claro que sí. ¿Nos puedes Jesús. decir algo sobre cuando se apareció Jesús en el cielo acá en México? Sí, claro que sí. Esto sucedió en Ocotlán, Jalisco, en un momento difícil porque había una epidemia en esa ciudad. Era una ciudad grande porque llegaban trenes y todo,
pero después sucedió que tembló la ciudad y casi todos se mueren. Entonces empezaron a invocar a Jesús y en ese momento empezó a aparecer la cruz de nuestro Señor a la altura de donde estaba el templo. Y ahorita, cuando tengan la oportunidad de venir aquí a Ocotlán, van a ver una cruz muy alta y dicen que ahí es donde se vio la aparición de nuestro Señor. Y es un regalo muy, pero muy grande. Jesús, ¿cómo ves? Qué bonito, ¿verdad? Sí. ¿Quién como Dios? Nadie como Nadie Dios. como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Nadie Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Nadie Dios. como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. y después de María, Nadie como San como José. San José. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey!